Apreciados colegas, les saluda el profesor Dr. Carlos Chaparro Borges. Yo soy ortodoncista, odontopediatra, educador, investigador, creador de OIC Dr. Chaparro System, ortodoncia invisible segmentaria por encapsulamiento para tratamiento de alteraciones dentomaxilofaciales en pacientes adolescentes, pacientes pediátricos y pacientes adultos. Actualmente, director científico de programas de educación continuada en ortodoncia en Atlantis University en Miami, Estados Unidos. Hoy vamos a tratar casos de o tópicos a tener en cuenta, recomendaciones que deben tener en cuenta ustedes para tratamientos de clases 2 y clases 3 con exodoncia. Entonces, como vemos acá en nuestra figura, vamos a verla. Entonces, tú podrás observar lo siguiente, mi doctor. Partiendo de lo ideal, que es lo que no es ideal. En el lado izquierdo está la relación clase 1, que ustedes ya saben cuál es la posibilidad de esa relación cúspide mesodistal superior, ocurriendo entre el surco entre la cúspide mesial y la cúspide media. Y la llave de oro canina, importantísimo. Canino superior ocurriendo entre canino inferior y primer premolar. Cuando se presenta una desarmonía, podríamos presentar ya una clase 2 esquelética y dental, como en el caso que nos ocupa en esta imagen. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que seguir toda la secuencia que hemos seguido, que vemos en nuestro canal. Síguenos en nuestro canal, ahí está explicado cuál es la biomecánica, los pasos, los arcos, la secuencia de arcos, las etapas de tratamiento ortodóntico, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Entonces vamos a tomar este caso de clases 2 con, ojo, sobrepaso de una cúspide. Entonces nosotros tendríamos que tener alineamiento y nivelación. Recordemos etapa 0.012, 3 meses, 0.014, 3 meses. Luego de ese alineamiento y nivelación tendríamos que tener planos oclusales al piso. Perfecto. Y primer tips, si hay un sobrepaso de la cúspide del primer premolar estando alineado y nivelado, de una cúspide entera, observemos en este caso. Nosotros vemos que el primer premolar está ocupando el espacio del canino. En ese caso es mandatorio hacer exodoncia del primer premolar superior y luego comenzar con las mecánicas de retracción que también están, recordémoslas allí, en METIN 2 y METIN 3, mecánicas elásticas de tracción bimaxilar para clases 2 y clases 3. En nuestro canal, todos esos videos explicativos, el paso a paso, facilitan ese aprendizaje. Veamos ahora en clase 3 las características. Relación molar clase 3, como vemos acá. Y también hay un sobrepaso de una cúspide del primer premolar inferior. Observemos, pasa acá, deja fuera el canino, hay mordida cruzada anterior, hay una alteración de posición tanto dental como esquelética. De la misma forma que en la clase 2 nosotros tenemos una protrusión del maxilar superior y retrusión del inferior. Aquí tendríamos protrusión del maxilar inferior y retrusión del superior. En este orden de ideas, teniendo alineamiento y nivelación, planos paralelos al piso y sobrepaso de una cúspide inferior para hacer una llave de oro entre canino superior y los dos premolares inferiores, habría la necesidad de hacer exodoncia del primer premolar inferior y luego dedicarnos a la actividad de retracción. Recordemos que una vez dado eso, nosotros vemos allí en nuestros canales que tendríamos que tener un fundamental, recordar la curva inversa que nosotros debemos tener. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder hacer intrusión, ojo, intrusión del componente anterior
intrusión del componente posterior, ¿cierto? Extrusión del componente inferior, perfecto. Intermedio, aquí habría una extrusión de este componente intermedio. Ese sería el efecto de la curva de Spee. Suscríbete en nuestro canal y verás el paso a paso de tratamientos en clases 2. Toda la mecánica de retracción, los arcos usados y todo el estudio de la física del movimiento ortodóntico, las resultantes de fuerzas que vamos a obtener. Como una condición, después de hacer eso, nosotros tendríamos que tener indudablemente unas mecánicas de retracción, teniendo en cuenta trenes de anclaje posterior. Observen en nuestros canales. Entonces habríamos tenido opción de esa retracción haciendo tú un tren de anclaje infraarco en componentes posteriores que serían 5, 6 y 7, con alambre de ligadura bien apretado, infraarco, ojo, eso es un sistema deslizante. Luego colocamos este arco de curva inversa. Es ideal arco rectangular 0.016 por 0.25 o incluso cuadrado 0.14 por 0.14 o 0.16 por 0.16 para hacer control de torque. Y en el segmento anterior tendríamos una ligadura supraarco de los 6 elementos dentarios en masa a retraer. Perfecto. Luego de tener esa condición, hecha la exodoncia, ya tendríamos que interconectar, como vemos en nuestros videos, del hook, ojo, del hook del 5 al hook del 3 con cadeneta abierta, para hacer un mecanismo de retracción de todo ese componente anterior de canino a canino hacia atrás, bimaxilar en este caso. De la misma manera pudiésemos hacer, como conclusión, estamos hablando de la biofísica del movimiento ortodóntico, todas las etapas las verás en nuestros canales, en nuestro canal. Ahora, centrémonos en el paciente de clase 3. Hacemos lo mismo, alineamiento, nivelación 0.012, 3 meses, 0.014, 3 meses con alambre redondo termoactivado. Luego de tener los planos oclusales y observar que hay un salto de una cúspide inferior, haríamos prácticamente que el mismo proceso. Curva de Spee, ¿en cuál arco? Pues en el arco inferior. Entonces tendríamos la curva de Spee acá, que tiene este maravilloso efecto, y es producir una intrusión, perfecto, en el componente anterior de canino a canino. Ojo que son intrusiones temporales para permitir la biofísica del movimiento ortodóntico. Intrusión del componente posterior. Y tendríamos una extrusión, ojo, de este componente intermedio. Una vez tenida esa condición, nosotros tendríamos que trabajar también, de igual manera que el anterior, un tren de anclaje posterior en donde tendríamos nosotros una condición de abrazar 5, 6 y 7 infraarco. Luego colocamos el arco de curva inversa y luego ligadura supraarco aquí en el componente anterior. Y luego interconectamos, ojo, interconectamos, vamos a hacer el ejercicio acá. Este es el canino. Perfecto, aquí está todo el componente en masa de 6 a 6, de 3 a 3, 6 elementos dentarios. Y interconectamos del hook del canino inferior a hook del 5. Interconectamos trenes de anclaje infraarco posteriores y supraarco anterior para producir el cierre progresivo con cadeneta abierta. Recordemos que esa dimensión es la mitad de la
cadeneta pasiva que nosotros hemos medido de jug a jug del diente. Si son 8 módulos elásticos, cortamos 4 módulos elásticos. La fuerza debe ser muy leve y continua hasta finalizar nuestro cierre. Síguenos en nuestro canal para mayor información. Todo eso lo tenemos estructurado. Quería hacer una recordación para nuestros colegas que nos escriben diciéndonos cuáles son los tópicos fundamentales para tratamientos de clases 3 y clases 2 con exodoncia. Fuerte abrazo.